Todos creían que Tuca no era más que un granjero patético, pero el destino le tenía preparada una historia muy distinta: convertirse en héroe legendario y acabar casado con dos brujas. Su vida en el tranquilo pueblo de Chesa giraba más en torno a verduras disfrazadas que a demonios. Aunque la puerta del infierno había vuelto a abrirse 3 años después de que el héroe Sion la sellara, Tuca seguía más preocupado por su soltería que por otra cosa. En una de sus escenas bizarras fue interrumpido por Yuna, su amiga de la infancia, que le exigió madurar. Tuca, en vez de callar, se lanzó a explicar sus planes para un apocalipsis zombie, mientras prometía proteger sus cultivos, pero antes de que su imaginación volara más, un demonio real atacó la aldea. Tuca, aterrado, se escondió hasta que vio a Yuna en peligro. Se armó de valor y ofreció carne asada como carnada, pero fue otro quien salvó el día. El héroe Sion apareció de la nada y eliminó al monstruo de un tajo. Justo cuando iba a celebrar con Yuna, el olor de la carne lo distrajo, dio un paso y cayó en una trampa con estacas que el propio Touka había cavado. Así murió el legendario héroe. Los aldeanos, en pánico, decidieron esconder el cuerpo y evitar responsabilidades. Pero al día siguiente, Touka despertó en el cuerpo de Sion. Creyó que alucinaba, hasta que Yuna lo confrontó. Aunque al principio se escandalizó, Touka vio su oportunidad. Si Yuna amaba al héroe, entonces su nueva apariencia podía ser su boleto a una vida mejor. Pero su cuerpo apestaba, su ojo se cayó y Yuna, con un palo en mano, casi lo mata. Solo así confesó quién era en realidad. Entonces apareció una joven atrapada en una trampa, Henry Hainsworth, una nigromante. Les explicó que Sion había confiado su cuerpo a quien pudiera salvar al mundo, y ese era Touka por accidente. Ante la amenaza de destruir el cuerpo original, si se negaba, Touka aceptó la misión, mientras Henry los guiaba hacia Belén, la ciudad donde el verdadero héroe se preparaba para sus aventuras. En el camino, un grupo de chicas lo confundió con Sion y lo rodeó de elogios. Touka, encantado, se dejó llevar. Por otro lado, en la tienda de armas, gastó casi todos sus ahorros para impresionarlas. Al llegar la noche sin dinero para hospedaje, Henry reveló que nunca había recibido recompensas por su magia, considerada tabú, así que Touka usó su rostro de héroe para conseguir una comida gratis ante la vergüenza de sus compañeras. Decidieron unirse al gremio de aventureros, pero para verificar su identidad, dos guerreras le pidieron que venciera a su guardaespaldas. Touka aceptó confiado, usando lo que creía era la espada sagrada, que resultó ser una imitación. El golpe que recibió lo dejó expuesto como un cadáver ambulante. Mientras tanto, Kyle Osment, antiguo camarada de Sion, llegó al pueblo. Al enterarse de lo ocurrido, fue a buscar a Touka y lo liberó, dándole la verdadera espada del héroe. Cuando Touka imaginó una espada gigante, esta se transformó ante todos, pero cayó al suelo segundos después, sembrando dudas. Para recuperar la confianza del pueblo, Touka juró matar más demonios que nadie. Esa noche llegaron informes de una horda. Touka, aterrorizado, culpó a Henry por su falta de poder, pero ella le explicó que tenía una cantidad mínima de maná, le entregó un cristal que confirmó su nivel ridículo. Kyle declaró que su cuerpo pronto se pudriría y propuso usar el cuerpo de Sion él mismo, pero Henry se negó. Si Touka había vencido accidentalmente al héroe, quizás era el indicado. Kyle intentó provocarla sacando su espada, pero al ver que Henry no cedía, admitió que era un farol. Entonces se ofreció a unirse a la misión y conseguir el dinero él mismo. Esa noche Touka se recostó en la cama, creyendo que nunca más tendría que luchar y que por fin podría disfrutar los beneficios de ser un héroe. Pero su paranoia volvió. Recordó cómo Kyle no había hecho nada por ayudarlo y sospechó que lo dejaría morir en cuanto tuviera la oportunidad, así que tomó una decisión: recuperar su cuerpo a escondidas. Se escabulló hasta la habitación de las chicas para sellar el ataúd que Henry llevaba colgado al cuello, pero al verlas dormidas se distrajo por completo. Justo entonces oyó pasos y saltó por la ventana para esconderse. Desde ahí vio como Kyle intentaba romper el ataúd con un cuchillo, pero fue repelido por una barrera mágica. Las chicas despertaron y Kyle huyó. Touka, aún escondido, fue descubierto por Yuna, quien sin dudarlo le estampó el puño en la cara por espiar. Al amanecer, el grupo partió con otros aventureros hacia una antigua fortaleza donde se escondía un demonio. Kyle preguntó por las heridas de Touka y este mintió con lo del ladrón del collar para evitar que sospechara. Pronto entendió que Kyle mantenía una fachada amigable frente a los demás, así que decidió no separarse de Henry ni del ataúd. Al llegar, Belarco sugirió separarse. Touka temía ser el primero en morir. Kyle, confiado, recordó cómo él solo había derrotado 100 demonios años atrás. De pronto, un demonio de cabeza negra apareció, aplastó a Belarco y tras teletransportarse varias veces, decapitó a uno del grupo. El pánico se apoderó de todos y Touka fue uno de los primeros en huir. El monstruo lo alcanzó y lo atravesó de un golpe. Entonces Kyle invocó su espada y lo partió en pedazos. Como prueba, extrajo un cristal del corazón del diablo y se lo ofreció a Yuna como protección mágica. Touka apareció acto seguido, delirante, diciendo que él había salvado a todos y que merecía el cristal. Pero no hubo tiempo para más. Una horda de demonios emergió del bosque. Touka corrió hacia la fortaleza y convenció a los demás de seguirlo con argumentos insensatos. Y adentro se toparon con otra horda y los restos humanos en el suelo dejaron claro el peligro. Henry, sin vacilar, usó su magia para levantar un ejército de esqueletos. Kyle y Yuna se lanzaron a combatir con ella. Touka, por su parte, intentó escapar, pero un demonio
demonio le lanzó una sustancia corrosiva que le deshizo parte de la mano. Luego atacó a Yuna, disolviéndole solo la ropa. Ella, avergonzada, huyó. Tuca la siguió, alegando que debía protegerla y le ofreció un bikini como reemplazo. El demonio volvió y Tuca transformó su espada en látigo para inmovilizarlo. Entonces le pidió a Yuna que rematara, pero al oír que el monstruo adoraba las medias, Tuca tuvo compasión. Yuna, furiosa, cargó con magia y lo estampó contra la pared. Justo entonces Kyle apareció y dejó inconsciente a Yuna. Tuca intentó defenderse, pero Kyle destrozó su arma en un parpadeo. Confesó que siempre había soñado con ser el héroe, pero Sion se lo impidió, y ahora Tuca era el único obstáculo. Usó su magia para inmovilizarlo, listo para matarlo, hasta que Yuna despertó y lo pateó. Kyle cayó y antes de levantarse fue atacado por la sustancia viscosa del demonio mascota de Henry. Henry llegó con refuerzos y amenazó a Kyle, pero este lanzó más shurikens mágicos. Tuca protegió a todos, convirtiendo su espada en una muralla. A salvo, preguntó a Henry sobre el cristal del diablo. Ella explicó que los nigromantes nacían en el infierno y que años atrás un grupo cruzó al mundo de los vivos siendo perseguidos. Solo Sion la trató como a una persona. Henry se ofreció a aceptar cualquier castigo, pero Tuca, viendo potencial en ella, la perdonó. Esa noche decidieron tenderle una trampa a Kyle. Lo atrajeron a un puente falso hecho con la espada original disfrazada. Cuando Kyle intentó atacar, cayó directo al agua y desapareció. Con la recompensa saldaron parte de su deuda y Henry se compró medias nuevas. Decidieron dirigirse a la capital en busca del rey, mientras completaban más misiones para sobrevivir. Sin embargo, la poca energía mágica de Tuca hacía que su cuerpo se deteriorara. 10 días después, ya era poco más que un esqueleto. Usó su nuevo estado para espiar a sus compañeras en el baño, hasta que Yuna lo descubrió y casi lo entierra vivo. Henry apareció para salvarlo, revelando su identidad. Yuna, furiosa, lo reprendió como siempre. Tuca temía causar pánico en la capital, así que le pidió a Henry que usara su cuerpo para regenerarlo. Ella se negó, advirtiendo que tanto cambio lo volvería aún más demente. Mientras discutían su próximo plan, Tuca tuvo otra idea alocada, que para variar, funcionó. Tuca moldeó su espada como una máscara y disfrazado se coló en el palacio del rey para pedir fondos para sus viajes. El rey, al verlo, pensó que venía a casarse con Marguerite y ordenó llevarlo con ella. Al abrir la puerta, la máscara se deslizó por el sudor y la princesa, horrorizada, cerró de golpe. Tuca fingió estar maldito y ella creyó que por fin cumpliría su promesa de matrimonio. A pesar de sus dudas, aceptó para no ser expulsado antes de conseguir dinero. Marguerite lo invitó a un baile de máscaras donde planeaba pintarle una nueva máscara. Mientras tanto, Henry y Yuna, caminando por la ciudad, perdieron su casco y fueron invitadas a tomar té por un médico llamado Leland, director de un orfanato. Él les ofreció Soma, un brebaje que aumentaba el maná, pidiendo estudiar el corazón de cristal de Henry a cambio. Aunque Yuna se ofreció, Leland insistió en que era solo por investigación. De vuelta en el palacio, Marguerite finalizó la máscara, pero se desmayó por el esfuerzo. Tuca la llevó a su habitación, donde Isaac, el guardia, se enfureció por su condición y le dio gotas de Soma para estabilizarla. En el bosque, Henry y Yuna fueron emboscadas por demonios tras una trampa. Apareció el misterioso hombre esqueleto. Carmen, una de los 4 caballeros, informó al rey que el bosque había sido limpiado, pero halló rastros de magia poderosa. Aunque pensó cancelar el baile, Wellard prometió redoblar la seguridad. Marguerite mostró a Tuca su habitación y se fue a ver al médico. Tuca aprovechó para visitar el orfanato en busca de las chicas, pero Leland le aseguró que estaban bien. Luego bajó al sótano y se reveló como el hombre esqueleto. Allí, Yuna estaba encadenada. Leland le confesó su plan: transformar humanos en esqueletos y dar su carne a los demonios. En el baile, Isaac notó que Tuca no era quien decía ser. Durante un juego, Marguerite acertó una flecha sobre su cabeza. Luego lo confrontó por su comportamiento. Isaac y Wellard lo arrestaron tras descubrir su engaño. Marguerite, devastada, huyó, solo para ser rodeada por esqueletos de Leland. Un caballero intentó defenderla, pero fue abatido. Leland descubrió que Tuca no era Sion. Tuca intentó dar un discurso heroico, pero fue decapitado frente a Marguerite. Mientras tanto, Carmen cayó del cielo y eliminó una horda de monstruos. En el orfanato, Yuna escapó al noquear a su captor. Carmen e Isaac encontraron la cabeza de Tuca, quien los guió hasta Leland. Tuca se disfrazó de soldado y reveló que Marguerite enfermó tras entrenar para ser la esposa perfecta. Mientras se culpaban, un demonio atravesó la pared, lanzado por Yuna. Tras contener el caos y rescatar a Henry, capturaron a un secuaz y se prepararon para enfrentar a Leland, quien preparaba un ritual para igualar a todos. Despojándolos de su carne, Carmen e Isaac, ocultos, esperaban ver si Tuca sería digno. En una plataforma, Henry le pidió a Tuca distraer a Leland. Cuando el médico intentó atacar a Marguerite, Tuca se lanzó con sus compañeras. Su golpe no funcionó, pero Yuna lo derribó. Tuca reveló su identidad y Henry ya había tomado control de los esqueletos. Tuca se colocó su máscara mágica, pero la usó para espiar y Yuna lo pateó. El demonio guardián emergió y Leland huyó. Carmen e Isaac enfrentaron a la bestia. Yuna persiguió a Leland, lo inmovilizó, pero fue atrapada por manos óseas. Leland, dopado con Soma, invocó zombies. Henry intentó detenerlo y falló. Ordenó capturar a Marguerite, pero Isaac se interpuso. Tuca creó un muro para proteger la retirada. Afuera, decidieron evitar regresar a la ciudad. Leland siguió rastros falsos y cayó en la trampa. Durante una pausa, Tuca
Tuca compartió su pasado y conmovió al grupo. Propuso agotar el maná de Leland, aunque con tanto soma era poco probable. Isaac sugirió usar el exceso de maná de Marguerite. Con algo de incomodidad aceptaron. Tuca explicó que Leland no era un verdadero nigromante. Si enviaba todos sus esqueletos, quedaría expuesto. Cuando bajó la guardia, Tuca lo atacó, pero su barrera lo protegió. Yuna y Henry ya habían destruido a los esqueletos. Marguerite disparó una flecha desde un acantilado y rompió su cristal, acabando con los zombies, pero un diablo apareció, cargando a Carmen inconsciente, y disparó un rayo hacia la princesa. Tuca la empujó y recibió el impacto en la cabeza, cayó al instante. Yuna, furiosa, se lanzó al combate, pero su patada apenas afectó al demonio. Al saber que Tuca seguía con vida, pero crítico, pidió a Henry que transfiriera su alma al cuerpo original. Ella se negó, degeneraría con tan poco maná. El demonio la lanzó contra un árbol y se giró hacia Henry, diciendo que la devolvería al inframundo. La paralizó con magia y fue tras los demás. Isaac se interpuso y gritó a Marguerite que huyera. Yuna, apenas recuperada, se lanzó al ataque. Mientras tanto, Marguerite intentaba pasar maná a Tuca, pero estaba demasiado nerviosa. Él despertó un instante y pidió verla en medias, luego se desmayó. Marguerite, llorando, confesó que lo necesitaba. Cuando todo parecía perdido, Tuca reapareció restaurado. Gracias a las lágrimas de Marguerite, bloqueó el rayo del demonio con su espada escudo y lo aplastó con su técnica del muslo gigante. La noticia llegó a Diego y Friedrich, antiguos nigromantes. Leland fue encerrado, Carmen hospitalizada e Isaac quedó como posible nuevo director del orfanato. El poder liberado por Marguerite fortaleció a Tuca. Aceptando su rol, el rey le otorgó un carruaje encantado que Henry conduciría por su alto nivel de maná. A Isaac le dio una carta de despedida de Marguerite, quien estaba oculta en una caja del carruaje. Nadie la abrió por días y casi colapsa. 15 días después, llegaron al campamento Mira Lake. Allí Tuca le preguntó a Marguerite si la capital estaría bien sin ella, dijo que Isaac la cuidaría y que quería entrenarlo. Henry llegó con una carta de Carmen. Tras eliminar al diablo pelirrojo, un mago detectó una forma astral huyendo al noreste. El verdadero enemigo estaba en otro lugar. Esa noche se detuvieron en el pueblo de Morán, las chicas fueron a las termas y entre risas comentaron lo absurdo de enamorarse de un granjero. Yuna, molesta por no recibir atención de Tuca, salió al bosque y fue mordida por un zombie, se ocultó mientras la herida ardía. Tuca la encontró colapsada y levantó una muralla para protegerla. Ella le pidió que la dejara, pero él se lanzó entre los zombies. Justo antes de alcanzarla, fue derribado. Entonces apareció Balarco desde una azotea. Le ofreció ayuda si admitía que no era el verdadero héroe. Tuca aceptó y Balarco entró al combate, arrasando zombies con un solo salto. Mientras tanto, los zombies irrumpieron en las termas, Henry usó magia y Marguerite lanzó hechizos sin parar. Cuando la zona se despejó, Tuca apareció con Yuna en brazos, ocultó su mordida y propuso quedarse hasta encontrar la causa del caos. Balarco sugirió ir a la mansión del alcalde, donde hallaron a sobrevivientes. Entre ellos estaban Negan y Colin, viejos aliados de Leland. Al ver a Yuna, sospecharon y exigieron revisarla. Tuca se negó, lo que aumentó las dudas. El pueblo pidió su ejecución. Colin intentó acercarse con la espada, pero Tuca lo derribó. Declaró que protegería a los suyos sin importar nada. Entonces Yuna lo atacó. Tuca intentó calmarla, pero no pudo. Henry intervino con magia, la contuvo y convenció al pueblo de que solo tenía fiebre. En privado mostró a Tuca y Marguerite un cristal que revelaba un hechizo que suprimía el alma de Yuna. Debían destruir el cristal antes del amanecer. Para mantenerla controlada, Tuca ofreció poseer su cuerpo y Henry aceptó. Esa noche un diablo gigante destruyó el muro. Los zombies entraron a la mansión, Henry los contuvo mientras los demás huían. La princesa encontró al alcalde acorralado y lo salvó con una flecha de hielo. El alcalde los llevó a una sala secreta y explicó que las transformaciones habían empezado días atrás, pero creyó que se detendrían solas. Marguerite prometió ayudar a revertir la situación. Carmen confirmó que era obra de un demonio de alto rango. Cuando Tuca detectó enemigos, 3 demonios atravesaron el suelo. Uno atacó con tentáculos, pero Tuca se regeneró. Negan usó su lanza, pero cayó inconsciente. Marguerite escapó con hechizos. Colin usó una ilusión para distraer al enemigo. Cuando el demonio quedó vulnerable, Balarco lo cortó en dos, mientras aún estaba dentro del cuerpo de Yuna. Marguerite lo proclamó digno de ser llamado héroe. El demonio se regeneró, pero Henry lo inmovilizó. Tuca y Colin lo remataron. Sin embargo, el verdadero enemigo apareció en las calles. Marguerite disparó su arco, Tuca lo atacó, pero el demonio esquivó todo. Diego emergió, revelándose como el maestro del demonio y el verdadero artífice de toda la tragedia. Henry se negó a unirse a él, recordando la promesa que le hizo a Sion. Tuca y Marguerite intentaron convencerlo de dejar su venganza y buscar una solución con el rey. Diego se rió, los humanos siempre los traicionaban. Luego con su magia localizó a los sobrevivientes y los convirtió en zombies para atacar. Colin intentó dispararle, pero Diego lo anticipó y usó al demonio como escudo. Tuca transformó
transformó su espada en una muralla para proteger al grupo. Diego invocó un hacha para rematarlo, pero Touka lo distrajo con charla absurda, haciéndole creer que iba a rendirse. Mientras tanto, el alcalde regresó con el carruaje encantado. Touka pidió a Henry que tomara el control de los zombies con su nigromancia, pero Diego se levantó, advirtiendo que su maná no aguantaría mucho más. En ese momento, llegó la ayuda, la legendaria heroína Millie, hermana menor de Yuna, junto con su padre, Fieri, y el resto de su grupo. Millie enfrentó a Diego con su espada sagrada. Fieri lo atacó con rayos y Dorothy lo congeló en el aire. Fieri intentó acabar con el demonio, pero Diego se liberó, le hirió la mano y escapó invocando un gigante volador. Antes de desaparecer, advirtió que los infectados se convertirían en demonios. Marguerite se ofreció a llevar a los zombies a una habitación para encerrarlos. Shannon, la curandera, examinó a Colin, pero el hechizo era irreversible. Colin, sabiendo su destino, entregó sus cristales a Touka y le pidió que acabara con todos los demonios en su nombre. Al amanecer, el grupo envió al alcalde al Capitolio para informar lo sucedido. Colin y Negan se quedaron a proteger la ciudad, mientras Touka y los demás se pusieron en marcha. Recordaron el rastro astral que Carmen les había mencionado y decidieron dirigirse a Albania, tierra natal de Yuna. En el carruaje comenzaron a conocerse más, descubrieron que Fieri había sido expulsado de la capital por su obsesión con ciertos atributos femeninos. Dorothy había sido compañera de Millie, lo cual incomodó a Touka, ya que recordaba que Sion fue quien la aceptó. Cuando empezaron a interrogarlo, Touka se escabulló con excusas sobre no hablar hasta sellar las puertas del infierno. Sin previo aviso, le prometió matrimonio a Millie por haber perdido un duelo contra ella. Esto enfureció a Marguerite y a Fieri, que no podía aceptar que ese granjero tuviera tanta influencia sobre sus hijas. Le ordenó a Yuna regresar a la aldea una vez acabaran con el nigromante. Ella protestó, defendiendo su sueño de convertirse en maga, pero Fieri, inflexible, le dijo que no tenía talento. Justo cuando Touka iba a contar la historia detrás de la leyenda de Millie, el carruaje se detuvo. Una enorme roca bloqueaba el camino. Diego había convencido a varias pandillas para emboscar a Touka y su grupo, y ahora habían caído en una de esas trampas. Un escorpión monstruoso apareció frente al carruaje, obligando a Shannon a retroceder hasta caer por un precipicio. Touka reaccionó rápido, convirtiendo su espada en un cojín gigante que amortiguó la caída. Todos resultaron ilesos. Marguerite revisó el mapa y señaló un pueblo cercano para reparar el carruaje. Mientras caminaban, una espesa niebla redujo la visibilidad. Millie la disipó con su espada, pero avanzó descuidadamente y casi fue atravesada por una estaca. Al oír la voz de un demonio, volvió corriendo con el grupo, que se refugió en el carruaje, protegiendo el cuerpo de Touka. Desde la niebla, una nigromante observaba y envió un monstruo que perforó a Marguerite. Touka vio horrorizado que todos habían sido atacados. Justo antes de ser cubierto por un paño blanco, varios demonios y su líder aparecieron para acabar con él. Fingiendo rendición, Touka arrojó su espada, pero la líder rompió su palabra y ordenó matarlo. Fue entonces cuando pidió ayuda a Henry, revelando que ya tenía bajo control al demonio traidor. La princesa también había vencido al suyo. Todo había sido una trampa para atraer al cabecilla. La sorpresa fue mayor cuando Touka descubrió que su enemiga era su antigua maestra, Essel. Emocionado, accidentalmente reveló que estaba en el cuerpo de Yuna. Luego contó cómo conoció a Essel tras quedar huérfano. Cayó en una de sus trampas y ella lo cuidó hasta que se recuperó. Aunque al principio se negó, finalmente accedió a acompañarlo a Albania. Ahora Essel explicó que la reapertura de la puerta del infierno cambió su visión del mundo. Tomó la espada sagrada e intentó marcharse, pero Touka la detuvo revelando un hechizo en la empuñadura que podía romperle el brazo. Impresionada por su astucia, aceptó cooperar. Indicó que un artesano cercano podía reparar el carruaje. Mientras tanto, el alcalde y Balarco, en camino al Capitolio, enfrentaban demonios y hallaron una cueva con un bote para avanzar. El grupo, con Ethel y sus demonios domesticados, llegó a la casa del artesano Ledo. Al principio intentó ahuyentarlos, pero distraído por Yuna, fingió mala visión y los invitó a tomar té. Ledo dijo que la reparación tomaría 2 días. Marguerite, mostrando talento, devoró los libros técnicos y se ofreció a ayudar. Touka aprovechó para preguntar a Millie sobre su título de heroína. Ella reveló que su espada era una de las 4 capaces de matar al Señor Oscuro y sus generales. Ethel añadió que los nigromantes poseían los cuerpos de esos generales y había más de 1000 demonios en Albania. Sugirió evitarla, pero Touka insistió en ir, decidido a proteger a alguien importante. Más tarde, junto al lago, Millie le preguntó si esa persona era su hermana. Touka asintió y le explicó su situación. Ella contó que obtuvo la espada tras ganar un torneo y lo desafió a un duelo amistoso con el matrimonio como apuesta. Touka, sin maná, fue derrotado. Desanimada, Millie le recordó que no era lo suficientemente fuerte para proteger a su hermana. Touka dijo que su inteligencia sería suficiente, recordándole a ella que Sion la salvó gracias a las trampas de Touka. Conmovido por los elogios, Touka se retiró a estar solo. Sin explicación, Touka despertó en el pasado, en Albania. Intentó causar alboroto para regresar, pero nadie reaccionó. Recordó que ese era el día en que conoció a Yuna y corrió al lugar del encuentro. Allí, ella apareció como esperaba. Tras hablar, Touka notó que solo los desconocidos se comportaban raro. Mientras Yuna salía a buscar comida, Touka pensó en cómo acercarse más a ella en ese mundo. Entonces la voz adulta de Yuna lo interrumpió, advirtiéndole que no se acercara a su versión joven.
joven. La encontró entre los árboles. Ella le explicó que ese mundo era una creación mágica hecha de sus recuerdos y que había sido absorbida por estar conectada a él. Juntos idearon una forma de escapar y Tuca propuso ir a un lugar desconocido. En el camino, él le preguntó cómo supo su nombre. Ella confesó que solía verlo solo y decidió ayudarlo. Llegaron a un espacio blanco, Tuca lo tocó y lo atravesó. Entró sujetado por una cuerda, pero la fuerza también arrastró a Yuna a un recuerdo de su infancia. Cada salto los llevaba a otra época. Vieron el momento previo a que Touka saliera con su padre, luego el día en que su madre murió buscando medicina. Esta vez, Touka decidió cambiarlo, corrió a salvarla y logró verla con vida lo suficiente para recibir una carta de Yuna antes de morir. Al día siguiente cruzaron un campo de batalla y llegaron a la puerta del infierno. Al avanzar hacia otro portal blanco, Yuna notó una herida en Touka. Él la minimizó, pero ella le confesó que aún podía verlo y oírlo y que había escuchado su charla con Millie. Se disculpó por darlo por sentado. Eso motivó a Touka a confesar que fue su carta la que le dio fuerzas cuando más lo necesitaba. Dijo que tal vez solo la salvó una vez, pero que ella lo salvaba desde siempre. Entonces una estrella fugaz se estrelló cerca. Entre el humo apareció un demonio desconocido, reveló que había creado ese mundo para devorar víctimas mediante sus recuerdos. Touka tomó la mano de Yuna y huyó. El demonio gritó que solo podrían escapar si lo derrotaban. Saltaron entre recuerdos y vieron a Sion y Kyle, pero al ser solo memorias, el demonio los derrotó fácilmente. En su punto más fuerte, Touka supo que el cuerpo real del demonio estaba desprotegido y que derrotarlo allí rompería el hechizo, aunque nadie podía ir a rescatarlo con la ciudad en guerra. Touka cambió su cuchillo de forma, pero el enemigo lo esquivaba todo. Entonces Yuna se subió a su espalda para evitar que el demonio leyera sus movimientos. Touka usó su técnica clásica y transformó su espada en un gigantesco muslo que aplastó al demonio. Al romperse el hechizo, Touka despertó en el cuerpo de Yuna, justo al lado del demonio. Vio al espíritu de Yuna, pero antes de hablarle, el grupo llegó alertando sobre una infiltración demoníaca. Los monstruos habían comenzado a matar y el carruaje ya estaba listo para partir. Mientras tanto, los guerreros mágicos enviados por el mago de la corte localizaron la guarida de Friedrich y Diego. Yuna obligó a Touka a volver a su cuerpo original. Al bromear con ella, las chicas lo miraron extrañadas. Touka explicó que hablaba con el espíritu de Yuna y Anne-Re usó su magia para confirmar que sus almas estaban conectadas. Decidieron ocultar el cuerpo de Yuna en un baúl para que Fiore no la encontrara, pero Touka notó que alguien los estaba espiando. Durante el viaje al Capitolio, Dot Burns confesó a Belarco que fundó la ciudad por codicia, pero el cariño del pueblo lo transformó. Al llegar a la costa, Belarco dudaba si llegarían a tiempo. En la guarida enemiga, Friedrich reprendía a Diego por enviar un asesino que fortaleció a sus enemigos. Diego trató de calmarlo, pero los guerreros mágicos irrumpieron. Su comandante, Leven, decapitó a Diego y rodearon a Friedrich. Uno de ellos fue herido mortalmente y la cabeza de Diego comenzó a regenerarse con el poder de un general infernal. Friedrich recuperó el ataúd con un puñetazo. Otro intento de ataque fue bloqueado con un agujero negro. Diego invocó a un general infernal y acabó con varios guerreros. El rey, el mago jefe y su reya observaron desde el trono. Cuando el rey ordenó avanzar hacia Albania, fueron interrumpidos por Belarco y el alcalde, quienes informaron que Touka ya estaba allí. El alcalde rogó por refuerzos. Su reya pidió permiso para llevar a los caballeros y a Kyle, y el rey aceptó. Mientras Fieri perdonaba a los héroes, el artesano construyó un transceptor mágico para que el grupo se mantuviera en contacto. En batalla, se separaron de Ethel, quien, al sentirse vulnerable, terminó subiendo al carruaje. Las fuerzas reales embarcaron hacia Albania en una gigantesca nave. Kyle, a bordo del barco, seguía decidido a matar a Touka y quedarse con la gloria. El grupo del héroe llegó a la Albania, pero fueron atacados antes de cruzar las puertas. Touka levantó un escudo que desvió los proyectiles, permitiéndoles entrar. Allí los esperaban miles de demonios. En medio de una escena absurda, con un esqueleto poseído por Diego, Ethel apuñaló a Touka con una espada de maná. Cayó en un charco de sangre. Diego escaneó su alma y confirmó su destrucción. Ethel llevó su cuerpo a Friedrich, pero todo era una trampa. Andrea había cancelado la posesión justo antes, permitiendo a Touka escapar con el espíritu de Yuna e infiltrarse en el castillo. Henry se unió al equipo para ayudar. En el centro de la ciudad, Touka colapsó por una hemorragia. Dos demonios se acercaron y Henry usó su magia para transferir sus almas al cuerpo de los enemigos, fingiendo que llevaban a Touka como prisionero. Llegaron a la puerta principal, donde ciudadanos eran atacados, pero no podían intervenir sin romper su fachada. Touka, disfrazado como demonio de alto rango, distrajo a los enemigos y avisó secretamente a las chicas. Luego dos demonios pidieron su ayuda para liberar a su reina Adele del control de Diego. En el trono, Touka descubrió que Adele era la diableza responsable de la zombificación humana. Fingiendo ser un viajero, se ganó su confianza y lanzó un hechizo para dormirla. Estaba por matarla cuando un portal se abrió y lo arrastró. Henry logró rescatar su alma justo antes. Friedrich apareció. Henry quedó helada al ver vivo a su hermano. Diego ordenó capturar al héroe. Eunice contactó a Touka por el transceptor y él le pidió seguir ganando tiempo, pero fue atacada por el Diablo Púrpura, cuya sustancia corrosiva la dejó vulnerable. Friedrich cuestionó la lealtad de su hermana. Henry defendió a Touka, recordando todo lo que había hecho por ella. Diego irrumpió junto a un general y ordenó absorber la magia de Adele para evitar que los zombies se curaran.
escapan. El grupo entendió que debían eliminar a Diego. El resto del equipo condujo a los demonios hacia las trampas de Touka. Él y sus compañeras intentaron huir, pero Diego les bloqueó el camino. Touka lo desafió a un duelo y pidió su espada. Friedrich advirtió que era un embaucador, pero Touka insistió en vengar a Yuna. El general en el cuerpo del águila aceptó el duelo en lo alto de la torre del sacrificio del dios del agua. Él movilizó su ejército para apoyar a su discípulo. En la cima, Diego, poseyendo al general, demostró velocidad superior y lanzó a Touka contra la pared. Cuando iba a rematarlo, cayó en una trampa. Dentro de la torre lo esperaban Ethel y Henry con sus ejércitos. Todos lanzaron rayos para frenar su regeneración. Friedrich intentó intervenir, pero Shannon lo derribó con una patada. Ethel preguntó quién controlaba el cuerpo del héroe. Touka, tras beber soma, saltó y apuñaló al demonio inmovilizado, pero este contraatacó arrancándole un brazo. La magia de absorción del general bloqueaba sus ataques. Touka fingió estar herido para observar al enemigo y luego se retiró a pensar en una nueva estrategia. Consultó a Henry y Yuna si recordaban cómo Sion venció a un general. Yuna explicó que usó múltiples zarcillos de espada para confundirlo. En ese momento, la princesa anunció que estaba lista. Touka le dio la señal y ella disparó una flecha explosiva que atravesó al demonio, confirmando que solo podía defenderse si anticipaba el ataque. Touka transformó su espada en una criatura subterránea. Con Yuna identificó puntos ciegos y lanzó ataques certeros, pero Diego seguía regenerándose. En un contraataque, le arrancó otro brazo al héroe. Touka comprendió que debía atacar la cabeza, punto débil de todos los zombies, y que debía agotar por completo su maná para que no pudiera regenerarse. Mientras Ethel luchaba contra Friedrich, intentó convencerlo de que Diego solo lo arrastraba al abismo. Touka siguió atacando, reduciendo poco a poco los escudos de Diego, pero el demonio lo disfrutaba con su fetiche masoquista. Touka intentó un ataque frontal, pero colapsó por el efecto del soma. Diego, al ver llegar refuerzos, se distrajo y Touka lanzó un corte que fue bloqueado justo a tiempo. Desesperado, Touka tomó más soma, pero su cuerpo no lo soportó y cayó inconsciente. Henry consideró poseerlo, pero se negó por el riesgo, dio un paso al frente para protegerlo, mientras Yuna intentaba despertarlo. En ese instante, Kyle irrumpió en la batalla. Henry duda en confiar en Kyle y desenvaina su espada, pero unos demonios los atacan por sorpresa. Kyle lanza sus shurikens y los elimina, asegurando que está allí para vengarse, pero no de ellos, sino de Diego. El monstruo lanza una garra contra él, pero el señor la corta en un parpadeo. Kyle le ordena mirar la ciudad, los refuerzos de la capital se acercan y Diego entra en pánico. Kyle insiste en que su venganza contra Touka puede esperar y le recomienda huir, pero Diego, furioso, absorbe varios demonios y lanza una ráfaga mágica que Kyle apenas logra bloquear, perdiendo solo su ropa. Mientras tanto, Yuna, al borde de perder su humanidad, ruega a Touka que despierte. Su alma ha sido transportada al mundo interior de la espada sagrada, donde Sion lo recibe con gratitud. Touka sospecha y huye. Sion lo sigue hasta el espejo del deseo, una puerta a un mundo perfecto sin regreso. Le advierte que cruzarla significaría abandonar a Yuna. Luego le explica que su alma fue aceptada por la espada cuando su maná se disparó durante la batalla. Le muestra el camino de regreso, advirtiendo que su vida será más difícil. Touka no lo duda, regresa para salvarla. En la realidad, Diego lanza ráfagas mágicas contra Kyle. Su hechizo absorbente lo protege de toda magia, dejando solo los ataques físicos como opción, algo lento y desgastante. Touka regresa a su cuerpo, pide a Henry que lo libere del ataúd y clava su espada en el suelo. Esta libera un rayo que transfiere el alma de la ciencia a Touka. Sion aparece, toma la espada y le corta el brazo a Diego de un solo golpe. Kyle intenta abrazarlo, pero Touka lo esquiva, molesto. Diego intenta contraatacar, pero Sion lo desarma poco a poco y rompe el cristal de su frente. Sin su hechizo defensivo, queda expuesto. Touka corta su espada, concentra lo último de su maná y ataca. Corta a Diego en pedazos. Kyle remata con sus shurikens mientras el monstruo intenta regenerarse. Queda un minuto antes de que todos se conviertan en demonios. Touka activa su habilidad, alcanza una velocidad increíble, esquiva tentáculos y clava su espada en la cabeza de Diego, atravesando el hueso y matándolo al fin. Diego escapa en espíritu, teletransportándose al bosque donde guarda su ataúd, pero está tan débil que ni siquiera puede moverse. Justo cuando cree haberse salvado, dos demonios lo encuentran y se preparan para vengar la muerte de su reina, Adele. A la mañana siguiente, los zombies recuperan su humanidad. Ethel y Friedrich han desaparecido. Esa noche, el alcalde organiza una fiesta para honrar a Touka. Las chicas se acercan una tras otra, pero Eunice, por primera vez, se pone celosa. Lo arrastra a un pasillo y le ofrece sus melones, pero se avergüenza y huye a las termas. Allí la princesa la alcanza y le dice que entiende lo difícil que es enamorarse de un perdedor como Touka, pero también reconoce su valor. Como serán compañeras, acuerdan llevarse bien, aunque seguirán compitiendo por su amor. Antes de partir, Sion había advertido a Touka que debía aumentar su maná antes de enfrentarse a las puertas del infierno. Encargó a Kyle y Dorothy la tarea de encontrar al sabio, un antiguo aliado experto en maná. El grupo parte sin perder tiempo, porque la guerra aún no ha terminado